Vamos a explicar entonces el espectro electromagnético. Para entender el espectro electromagnético es importante hacer como una analogía. El espectro electromagnético funciona casi igual a como funciona esta autopista. Entonces, entender el espectro electromagnético es como imaginarse la autopista, pero las autopistas en realidad que se utilizan para telecomunicaciones, ¿sí? Utilizamos esta imagen, decidimos utilizar esta imagen porque realmente las semejanzas que se encuentran en cuanto al uso del espectro electromagnético como al tránsito son demasiadas y que vamos a observar que en el desarrollo del video y de la capacitación vamos a ver que hay demasiadas analogías que nos ayudan a entender mejor cómo funciona el espectro. Bueno, para entender esto es importante entender que al igual que en una autopista, también en el espectro hay unos caminos, ¿sí? Al igual que en la autopista tenemos un sentido de bajada, también tenemos un sentido de subida. Al igual que acá, cada vehículo que desea pasar tiene unos carriles asignados. De igual forma también acá. En el espectro electromagnético es exactamente al igual que una autopista. Por ejemplo, para poder yo usar esta autopista, yo tengo que pagar. Usualmente, por ejemplo, para poder utilizar las autopistas nos cobran unos impuestos y debido a estos impuestos es que podemos utilizar estas vías. Asimismo, en telecomunicaciones, para yo poder utilizar el espectro electromagnético, acordémonos ya que hablar del espectro es como las autopistas de telecomunicaciones. Para yo poder utilizar el espectro, el ANE o cada una de las entidades regulatorias de cada país, en el caso de Colombia lo hace el ANE, la Asociación Nacional del Espectro, es la organización quien se encarga de administrar, de regular todo lo que tiene que ver con el espectro a nivel Colombia. Esta organización es la que se encarga de que toda compañía de telecomunicaciones que quiera hacer uso del espectro pague un determinado valor de acuerdo al uso del ancho de banda que esté utilizando. Es decir, si una empresa va a utilizar dos carriles para poder enviar su información, pues va a tener que pagar un determinado precio por el uso de esos dos carriles, que en nuestro caso, ya hablando de telecomunicaciones propiamente, esos dos carriles van a ser las frecuencias que utilice la empresa. Obviamente, entre mayor cantidad de frecuencias yo utilice para enviar mi información, asimismo pues el pago va a ser mucho mayor. Entonces, para poder utilizar el espectro o determinada porción del espectro, toda empresa debe pagar a cada uno de los entes que estén encargados, en este caso, de cobrar por el uso del espectro electromagnético. Al igual que podemos observar, por ejemplo, también en la imagen, dicen que hay un ancho de banda mayor para una información que para otra. Esto se podría también asemejar a cuando, por ejemplo, a un usuario le asignamos un ancho de banda mayor de bajada que de subida, lo que generalmente se describe como un servicio asimétrico. De allí que las empresas de telecomunicaciones ofrezcan ofrezcan a sus clientes servicios generalmente asimétricos, porque generalmente como usuario uno hace más uso realmente de un ancho de banda de bajada que propiamente un ancho de banda de subida. Bueno, continuando un poco, entonces, como lo mencionábamos, hay unas organizaciones y una estandarización del espectro electromagnético donde ellos, de acuerdo a la frecuencia que se vaya a transmitir, ya se tiene una estandarización de acuerdo al sistema métrico decimal, y esto es lo que determina qué rangos de frecuencia se van a utilizar dependiendo de su tipo de radiación.
Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar que frecuencias que estén en el orden de los megahertz se utilizan para enviar ondas de radio. Frecuencias que estén en el orden de los gigahertz se utilizan para microondas. Y así sucesivamente. De igual forma, a continuación, ya más adelante, daremos una explicación un poco más detallada de cada uno de estos. Todo el tiempo, estamos hablando todo el tiempo de frecuencias de megahertz. Ya hemos explicado la frecuencia de 1 hertz, un ciclo por segundo, pero no habíamos hablado de megahertz. Para entender el término de megahertz es importante entender el sistema métrico decimal, que básicamente fue un sistema que se creó con el fin de poder abreviar o escribir de forma más sencilla un número demasiado grande. Es decir, un número con demasiados ceros, como el que vemos acá, 18 ceros. Una forma de abreviarlo sería escribir 10 a la 18, que eso es el factor, u otra forma de abreviarlo es escribirlo con el símbolo E, o con la letra E, que simboliza que eso es un hexa. De igual forma, si tuviéramos un 1 con 12 ceros, eso nos representa que lo podríamos reemplazar por la letra T y eso significa que es un tera. Y así sucesivamente. En nuestro caso, estábamos hablando de megas. Si observamos megas, quiere decir que el número previo tiene 6 ceros. O lo reemplazan por la letra M. Ejemplo de esto. Entonces, si yo tengo una frecuencia de 5 MHz, esta frecuencia en realidad lo que me está diciendo, si yo lo reemplazo, sería lo mismo que decir 5 por 10 a la 6 Hz, o sea 5 por 10 a la 6 ciclos por segundo, u otra forma de escribir esta frecuencia sería 5 millones de Hz. Esta es otra forma también de escribirlo. Entonces aquí observamos 3 diferentes formas de escribir un número, pero que significan lo mismo. Como podemos observar en pantalla, escribirlo de esta forma lo hace un poco más sencillo y más corto. Esa es una forma simplemente de escribir un poco más corto el número. Pero es bueno entender que si me hablan de 5 MHz, por ejemplo, me están hablando de 5 millones de ciclos por segundo. Sí, es decir, que es una frecuencia alta, entre comillas, pero en realidad todo depende de contra qué punto lo comparemos. Esto también lo hace más fácil para los fabricantes utilizar el sistema métrico decimal, porque por ejemplo acá en pantalla, como podemos observar este medidor de frecuencias, medidor de campo, podemos observar que estamos midiendo el canal 2 y aquí en la parte inferior nos aparece que el canal 2 tiene la frecuencia 55.250 MHz. Esto lo hace más sencillo porque me evito escribir los 6 ceros adicionales que tendría que escribir acá si no utilizara el sistema métrico decimal. Entonces lo hace un poco más sencillo. Como lo habíamos mencionado, el ANE es la entidad que se encarga de regular, estandarizar, en muchos casos también mejorar el uso del espectro electromagnético, y ellos ya tienen una estandarización del espectro, es decir, que ya tienen una forma de organizar el espectro electromagnético y ellos lo organizan de acuerdo a la frecuencia. La frecuencia comienza a partir de 0 Hz, ¿sí? No hay frecuencias negativas. La frecuencia comienza a partir de 0 Hz y a partir de ahí en adelante, mientras mayor cantidad de ciclos por segundo tenga, pues va teniendo una sigla y una representación en una tabla como estas. Bueno, de allí podemos encontrar que, por ejemplo, también tiene una estandarización y le dan una sigla a cada espacio o a cada porción del espectro. Entonces, por ejemplo, de 1 Hz hasta aproximadamente los 1200 kHz se le llaman frecuencias de ELF. ¿Sí? Es decir, que si yo estoy irradiando algún tipo de señal con una frecuencia por aquí, ejemplo 10 kHz,
quiere decir que yo estoy utilizando la banda del espectro electromagnético de ELF. Si yo estuviera enviando una señal por acá de 10 kHz, estoy utilizando la banda de BLF. Y así sucesivamente, dependiendo de la frecuencia que yo esté utilizando, estaré yo utilizando una determinada banda, que simplemente es una forma de marcarla. Cuando yo voy a transmitir una señal por un cable coaxial, por cuestiones de ingeniería, las mejores bandas para transmitir una señal por cable coaxial son las que están entre los 5 y los 1000 MHz. ¿Sí? Si bien es cierto que se pueden utilizar otras frecuencias, las mejores en realidad para transmitir señales a partir de a través de un cable coaxial son las frecuencias que están desde 5 MHz hasta 1000 MHz. ¿Listo? Igual, como mencionamos, también se pueden utilizar estas frecuencias de acá, pero son frecuencias que en un cable coaxial tienen unas pérdidas demasiado altas, lo que me genera que mi señal se va a estar perdiendo demasiado pronto en la distancia. Entonces tendría que estar todo el tiempo amplificando. Y frecuencias menores a estas de 5 MHz tampoco son recomendables utilizarlas en cable coaxial, porque por acá se generan unos ruidos eléctricos de baja frecuencia que nos afectan demasiado también las señales. Entonces, por esa razón no se recomienda mucho utilizar frecuencias bajas a partir de 5 MHz, por lo menos no en cable coaxial, como tampoco se recomienda utilizar frecuencias mayores a partir de los 1000 MHz, porque esto va a generarnos demasiada pérdida de señal. Por esa razón generalmente utilizamos esta porción del espectro que está entre 5 y 1000 MHz, y como lo podemos observar en las partes superiores de la pantalla, quiere decir que estamos utilizando la parte del espectro o las bandas de HF, VHF y alguna parte de UHF. Como lo habíamos mencionado, yo por utilizar esta parte del espectro tengo que pagar. Empresas de telecomunicaciones, por pagar estas frecuencias, por usar estas frecuencias, pues tendré que pagar un determinado valor. También de igual forma, si yo voy a utilizar otras frecuencias que estén dentro de este rango y que vaya a utilizarlo en otro modelo de negocio, por ejemplo, Claro tiene una red de Claro Hogar, que es todo lo que ofrece servicio de internet, telefonía y televisión fijo, pero también trabaja con telefonía móvil, y la telefonía móvil generalmente trabaja con unas frecuencias muy diferentes a las de HFC. Como está utilizando otra parte del espectro para ese servicio, pues asimismo de igual forma va a tener que pagar otro valor adicional por utilizar esta parte del espectro. Generalmente se hacen, o el ANE, en nuestro caso de Colombia, hace subastas, y no solo acá, sino en los demás países también. La empresa que se encarga de administrar el espectro hace subastas para simplemente poner al que quiera pagar una porción determinada de espectro, simplemente hace subastas, y el que mejor pague, el que pague un valor mayor por el querer usar un espacio de espectro, pues le va a asignar justamente ese espacio al operador. Esto va asociado también a algunos compromisos que tienen que adquirir los operadores. Por ejemplo, yo por hacer uso del espectro, además de utilizarlo para una razón comercial, también tengo en algunos casos que ofrecerle algo adicional al gobierno, como por ejemplo que voy a tener algún tipo de proyecto de labor social. No sé, por ejemplo, alcance a comunidades vulnerables, o que no tengan un alto acceso a tecnología y a redes, por ejemplo. Bueno, ya entendiendo un poco y aplicando un poco esto que estamos hablando del espectro electromagnético a una red HFC, yo le asigno unas partes de la frecuencia de ese espectro que estábamos hablando, les asigno un segmento de esas frecuencias a mis señales que van a ir de bajada desde una cabecera, desde la cabecera hacia el cliente, asigno unas frecuencias de bajada y asigno unas frecuencias de subida. Como lo habíamos mencionado anteriormente,
es como una avenida y yo voy a determinar unos carriles para las señales que van a bajar de cabecera y voy a asignar unos carriles para las señales que van a subir de cabecera. De esta forma, entonces, quiere decir que, por ejemplo, cuando yo desde mi casa, desde mi computador o desde mi celular conectado a un cable módem, quiero ver, por ejemplo, la página de Facebook, lo que hace el cable módem en este caso es buscar una frecuencia en la cual él ya la debió haber adquirido por un equipo que se llama un CMTS. Ese equipo le asigna unas frecuencias de trabajo a el cable modem y cable modem lo que hace cuando le llega una orden de navegación es verificar cuál de esas frecuencias se encuentra más libre y por ahí envía la solicitud hacia cabecera de lo que quiere ver el cliente en ese caso. Cuando el cliente ya cabecera, o sea, recibe la notificación o recibe la orden de que quiere ver el cliente esa página web, en este caso Facebook, básicamente lo que hace es enviarle la información que quiere ver el cliente, pero por el espectro de forward. Entonces aquí ya podemos identificar cómo se hace uso de una red bidireccional. Esto sucede con todas las páginas, no solo Facebook, sino Google, YouTube, cualquier tipo de navegación de internet. Lo que hace es salir la solicitud por un espectro de retorno, por unas frecuencias de retorno, y la respuesta llega por unas frecuencias de forward. Así es como funciona entonces una red bidireccional, donde yo lo que hago es hacer un uso del espectro dependiendo de mis señales que quiera utilizar. Ya mirando un poco cómo funcionan las frecuencias, esto que hablamos en un cable coaxial, por ejemplo, pues podemos decir que las frecuencias de retorno van por el centro del conductor central y las frecuencias de forward van por el extremo del conductor central. Esto es porque al ir las frecuencias más altas, entre más altas las frecuencias, sobre ellas se ejerce una mayor fuerza centrífuga, lo que hace es que los canales que tengan las frecuencias más altas se van a ir hacia el extremo o hacia la piel del cable coaxial del conductor central, en este caso la capa de cobre, y las frecuencias de retorno van a ir por el centro. Una muestra de ello es que si mojamos un cable coaxial o si le llega a caer algún tipo de elemento que moje el cable coaxial, eso va a hacer que el nivel de potencia caiga en las frecuencias altas. Se puede en estos casos observar cómo cae la potencia en los canales altos, y esto es una evidencia de que las frecuencias altas, al ir por el extremo del conductor central, son las que más se ven afectados por este tipo de fallas en la red. Si miráramos de frente el conductor central, sería algo así, donde tenemos nosotros la capa de aluminio, la cubierta de aluminio, perdón, la capa de cobre y ya lo que es el relleno de aluminio, donde por este extremo iría las frecuencias altas y por acá iría el retorno. Algo así, más o menos que miramos. La parte sombreada azul es el forward y todas las solicitudes que vayan hasta cabecera son el retorno. Generalmente entonces, por ejemplo, si uno lo mirara, esto sería el canal más alto que manejemos en nuestro espectro de forward, que sería en nuestro caso el canal 135, y va a ir disminuyendo a medida que van avanzando, que va disminuyendo las frecuencias. Es decir, que aquí sería el canal 135, 134, 133 y así sucesivamente hasta llegar al canal 2. Por esa razón, cuando un dispositivo se sulfata, el que se ve más afectado es el canal 135. El 2 igual se ve afectado, pero no en la misma magnitud que el canal 135. Ya hablando un poco acerca de los canales, en una red de telecomunicaciones existen canales tanto de televisión como internet y de telefonía. Los canales de televisión existen de dos tipos: canales de televisión análoga y canales de televisión
digital. En los canales de televisión análoga, el formato generalmente que se maneja es el formato NTSC, que significa Comité Nacional de Sistema de Televisión, que fue el comité quien estandarizó lo que tenía que ver con sistemas de televisión análoga a color. Un ejemplo de una señal análoga o de señales análogas es este tipo de antena que nos puede evidenciar que reciben señales abiertas. El otro tipo de canal, como lo mencionamos anteriormente, son canales de televisión digital. En esto encontramos varios formatos. Los dos más comunes y conocidos son los formatos DVB y ATSC. DVB es un estándar de transmisión digital de video europeo, que significa la sigla Digital Video Broadcasting o video digital en difusión. O está el ATSC, que fue el primer sistema de televisión o de transmisión digital creado por el Comité de Sistemas de Televisión Avanzada, de allí su nombre, que son con los que trabajan con los equipos del marca Motorola. Una forma de identificar un decodificador DVB es que son decodificadores que tienen tarjeta insertable, que es donde van activados y asociados los servicios del equipo. En Internet y telefonía tenemos el formato de los canales de Internet o el estándar, es el formato DOCSIS, que significa especificación de interfaz para servicio de datos por cable. Es decir, cuando vaya yo a transmitir datos por cable, debo utilizar este tipo de sistema de transmisión llamado DOCSIS. Y con este equipo funciona cualquier tipo de cable modem. Tiene simplemente la funcionalidad de buscar estos canales para su funcionamiento. Ya mirando, aquí estamos mirando cómo es, por ejemplo, la división de un espectro de forward, donde por ejemplo está el medidor MSQ. Entonces tenemos unos canales análogos, que son los canales que vamos a utilizar para verificar y calibrar la red, los equipos de red externa, tanto el nodo como los amplificadores. Todos los demás son canales ya digitales, como lo son los canales en DB, del canal 7 al 10, del 20 al 22, del 62 al 69, 73 y 109 al 128. Salen los canales también en ATSC, de tal forma que en un cable coaxial todos estos canales les llegan, en este caso transmitidos por el cable coaxial, y es realmente el equipo el que elige con cuáles canales va a trabajar. Es decir, si yo tengo un cable coaxial, lo conecto a un decodificador DVB, ese equipo lo que va a hacer es buscar los canales en DVB, de formato DVB, que en ese caso los tenemos divididos porque así se tiene organizada la parrilla de canales. Sin embargo, también podrían ir consecutivos todos los formatos. Como mencionábamos, los canales análogos se utilizan más que todo para calibrar y verificar que la red esté bien calibrada. Están los canales en DB, como lo habíamos mencionado. Los canales DB son los que los decodificadores de tarjeta buscan en la señal que le está llegando a la entrada de RF. Están los canales en formato ATSC, que son los que busca el decodificador Motorola. Y ya propiamente están los canales DOCSIS, que son los que con los que el cable modem hace su navegación, en especial con los que por donde le baja la información de internet al cable modem. Y el canal 135, que es un canal de calibración en este caso también, como lo tenemos ordenado. Esto es fundamental que lo sepamos nosotros como técnicos, porque esto puede hacer que nosotros hagamos un mantenimiento o un arreglo en un determinado momento de una forma más acertada y en menor tiempo. Porque, por ejemplo, si yo tengo un decodificador DVB que se esté pixelando, lo más adecuado sería desconectar el cable coaxial que está conectado en la parte posterior del decodificador DVB y conecto mi medidor de campo.
dependiente del medidor que tenga, sea un medidor MSQ, Televest, Trilitich, DISAM, OneXpert o el medidor que tenga en ese caso. Desconecto el cable coaxial de RF, lo conecto a mi medidor de campo y hago mediciones de potencia, tanto de potencia como de calidad, para verificar e identificar la falla. Si yo tengo entonces un decodificador DBB, buscaría o mediría los canales en DBB. Si mi falla está en los decodificadores ATSC, yo verificaría los canales en ATSC. Si mi falla es en un cable modem, tengo problemas de internet, debo revisar los canales DOCSIS. Es así donde entonces nosotros debemos de tener muy claro cómo está dividida esta parrilla de canales, porque eso nos hace ser más acertados a la hora de hacer un mantenimiento. De allí que es importante que los técnicos conozcan, o que como técnicos conozcamos esta información de primera mano y muy actualizada, lo más actualizada posible. Ya si uno mirara a detalle la parrilla de canales, en realidad podríamos observar que por un solo canal digital no solo va un canal, sino van varias portadoras, ¿sí? O dicho de otra forma también, yo tengo unas portadoras, unos números de portadoras, y dentro de esas portadoras yo tengo diferentes señales de televisión de diferentes canales. Por ejemplo, en el canal 7, que es un canal en DBB, yo con ese canal o incorporado en ese canal tengo en realidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canales en HD, definición HD. O sea que si yo con el medidor de campo mido el canal número 7, en realidad no estoy midiendo un solo canal, sino estoy midiendo 8 canales en HD. ¿Cuáles? Los que estamos observando en este momento en esta parrilla. Si yo midiera, por ejemplo, el canal 25 con el medidor de campo, en realidad estaría midiendo estas portadoras que vemos acá. Estaría midiendo estas portadoras estándar, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 portadoras. Es una ventaja de la digitalización, que al yo digitalizar un canal, en ese espacio que un canal me ocupa de forma análoga de 6 MHz, ahora ya ese canal convertido a digital ya no va a pesar 6 MHz, sino va a pesar aproximadamente 1 MHz, o dependiendo del formato con el que vaya a salir, 0.5, 1 MHz, 1.5. Eso depende del ancho de banda del canal digitalizado, depende de varios factores, como lo son el canal que digitalicé. Es decir, no es lo mismo digitalizar un canal que no es muy constante el cambio de imagen a un canal que todo el tiempo esté cambiando la imagen. Al estar cambiando todo el tiempo la imagen, hace que el ancho de banda de ese canal tenga que ser mayor. Aquí vemos cómo está organizado un canal análogo, donde un canal análogo, como lo mencionamos, tiene un ancho de banda de 6 MHz, y esos 6 MHz, o dentro de esos 6 MHz, las empresas de telecomunicaciones tienen que utilizar un espacio de esos 6 MHz para una portadora de video que generalmente está modulada en AM, o sea, se le cambia la amplitud a esta portadora. Está una portadora de color, que esa portadora de color generalmente se trabaja en modulación PM, modulación de fase, y está la portadora de audio de ese mismo canal, que generalmente está modulada en FM, en frecuencia modulada, se cambia la frecuencia. Así es como generalmente entonces se ve un canal análogo de forma gráfica, y así ya es como se ve un canal análogo en un medidor de campo, donde por ejemplo acá esta portadora que vemos aquí es una portadora de video de un canal, esta es una portadora de audio, perdón, de color,
Esta es la portadora de croma de ese canal y la portadora de audio de ese canal. Es decir que aquí entre estos, aquí tenemos un canal análogo, y si lo miramos al costado derecho, vemos que también hay otro canal análogo. Como lo vemos acá, sería la portadora de video, de audio y de croma de ese canal. En este caso, este canal que estamos midiendo, como lo podemos observar en pantalla, es el canal 19. O sea que si este es el canal 19 en análogo, este es el canal 19, perdón, este es el canal 18, este sería el canal 17. Y como podemos observar, el canal 17 también es en formato análogo, portadora de video el canal 17, portadora de audio el canal 17, solo que en este canal no se ve una portadora de color, está ausente la portadora de color. Bueno, esto ya simplemente es una explicación de lo que es breve de lo que es el medidor de campo. Más adelante en un video explicaremos ya propiamente el uso de esto. Acá podemos ver cómo lo que se hace es dividir el espectro de diferentes formas, como lo habíamos mencionado, en un ancho de banda de cada 6 MHz. A esa división de espectro a través de la frecuencia se le llama multiplexación por división de frecuencia. Ese es el nombre que se le da a este tipo de metodología, que es de separar la frecuencia cada 6 MHz y que cada 6 MHz aumente un canal, como lo podemos ver en la imagen. Pues canal 2, canal 3, canal 4, así sucesivamente. Y lo que en este caso se hace es que se irradian los canales en el dominio de la frecuencia. La imagen nos representa lo que hablábamos en la anterior diapositiva, que es lo que es una modulación AM. Una modulación AM es tener una señal con una onda portadora en banda base, es decir, que viene en su estado puro y original, y tengo una onda moduladora, que es la que nos va a hacer que nos cambie la amplitud y la frecuencia de este canal y que se me vaya combinado. Esto se le llama modulación AM. Para eso hay unos moduladores que hacen esta función justamente de combinar la banda base con la onda moduladora. Un ejemplo sencillo de entender esto es imaginarse que esto son unos pasajeros, es decir, esto es lo que lleva la información, estos son los pasajeros, y esto que vemos acá, esto es el sistema de transporte, esto sería el bus. Es para yo llegar a un punto determinado, para yo llevar a un punto determinado los pasajeros, tengo que montarlos a un sistema de transporte. Eso se hace a través de la onda moduladora. Ya cuando entonces entran al modulador, en realidad lo que hace el modulador es tomar la señal, la primera señal, la señal original en banda base, los datos, los pasajeros, y los incorpora a la señal transportadora, a la onda portadora, dependiendo de la frecuencia que tenga configurado el modulador. Y al final simplemente lo que hacen es ya transportarse los dos. Cuando llega a su destino final, lo que se hace es devolverse el proceso. Entonces hay un demodulador que generalmente está, si es televisión análoga, está en el televisor, o si estamos ofreciendo televisión digital, ese modulador está en el decodificador, que lo que hace es separar nuevamente los datos de la frecuencia. Es decir, ya desecharíamos ahí la frecuencia, porque lo que necesitamos finalmente siempre es los datos. En eso consiste las técnicas de modulación en realidad. Un ejemplo de una señal en banda base es mi voz. Cuando yo estoy hablando naturalmente y no tengo ningún tipo de elemento que haga que mi voz se amplifique, como por ejemplo un micrófono, en fin, algún elemento que haga y que modifique mi voz para llegar más lejos, en ese caso mi voz estaría en banda base, cuando es mi voz natural. Pero si yo necesito transmitir mi voz muy lejos, ya no es suficiente con mi frecuencia y con mi voz en banda base. Es donde entonces yo tengo que mi voz combinarla con un micrófono. Y el micrófono es el que le asigna la frecuencia a mi voz. En ese caso ya la señal ya no se está transmitiendo a través del micrófono y del cableado, ya no se está transmitiendo en banda base, sino ya se está transmitiendo modulada.
Bueno, eso aquí entonces esto es una señal modulada en AM donde observamos que tiene diferente amplitud la onda en el tiempo. Aquí tiene una amplitud, aquí tiene una amplitud, otra amplitud, otra amplitud. Es decir, vamos cambiando la amplitud, de ahí lo de modulación por amplitud. Y en este otro ejemplo que vemos acá ya es modulación por frecuencia. También tengo mi señal en banda base, solo que en esta vez ya a la onda moduladora no la voy a modificar en su amplitud, sino la voy a modular en su frecuencia. Como lo podemos observar acá, desde este punto hasta este punto hay una frecuencia, desde este punto hasta este punto hay una frecuencia mayor. Aquí nuevamente vuelve a tener la frecuencia de estos primeros tres picos y aquí vuelve a tener la frecuencia de estos dos picos de acá. Entonces lo que hago es ir cambiando la frecuencia acá, a eso se le llama FM. Bueno, ya para pasar un canal análogo a un canal digital se debe ingresa el canal a un modulador QAM, generalmente, que es un dispositivo que parece un DVD o un reproductor de películas, bueno, dependiendo del tamaño y dependiendo del fabricante. Y un canal análogo, para convertirlo de 6 MHz a que pese un ancho de banda menor, promedio a 1 MHz, tiene que ingresar a un modulador QAM, como lo habíamos mencionado, y este modulador QAM le realiza 3 procesos al canal para convertirlo a un canal digital finalmente. Estos 3 procesos son los siguientes. El primer proceso es muestreo. Muestreo significa tomar pequeñas muestras de la señal original, como lo vemos aquí en los puntos rojos, representado con los puntos rojos. Entonces quiere decir que ya no voy a tomar y no voy a usar todo el tiempo la frecuencia, sino que voy a utilizar solo algunas muestras de la señal. Es decir, que a mi cliente ya no le voy a enviar la señal continua, sino se la voy a enviar, le voy a enviar señales, muestras en lapsos o en tiempos cortos, de forma tal que el cliente no logre percibir que lo que yo le estoy enviando a él van a ser muestras como tal. Él va a percibir la imagen completa. La primera etapa es entonces muestreo. Muestreo significa tomar muestra de la señal. Para eso hay un teorema que indica que la frecuencia de muestreo debe ser el doble de la frecuencia de la señal original. Es decir, que si yo estoy convirtiendo un canal que está convertido a 55 MHz, que está irradiado a 55 MHz, mi frecuencia de muestreo debe ser promedio 100 MHz. La segunda etapa se llama cuantización. Cuantización ya es tomar cada una de las muestras y darle una numeración, cuantizarlas. Por ejemplo, muestra número 1, muestra número 2, número 3, número 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta numerar todas las muestras. Ese proceso se le llama cuantización. Y el último proceso por el que pasa un canal para convertirse a digital es codificación. Codificación ya es a cada muestra que yo enumeré darle una codificación, que básicamente es a cada muestra darle una información. Más o menos, para hacernos un ejemplo, es como tener todo un rompecabezas y a cada una de las muestras darle una parte del rompecabezas. Ejemplo de eso, entonces aquí tenemos por ejemplo la muestra 0 con un código binario, un tipo de información, muestra 3 con un tipo de información y así sucesivamente. Estos son los 3 procesos entonces por los que pasa un canal análogo para convertirse a digital. El modulador QAM, QAM significa modulación por amplitud de cuadratura, y básicamente el modulador QAM, una de sus funciones es tomar las muestras que habíamos mencionado anteriormente y ubicarlas sobre una cuadratura. Dependiendo de la cuadratura, se puede tener una cuadratura 4 QAM, 16 QAM, 64 QAM o hasta 256 QAM o inclusive mayor.
Estos son temas que ya abordaremos en otros videos cuando hablemos ya propiamente del medidor de campo. Pero acá, por ejemplo, entonces lo que hace el modulador es ir ubicando cada una de las muestras que ve acá en una modulación por amplitud de cuadratura. Por ejemplo, aquí ubica la muestra 1, la muestra número 2 la ubica acá, muestra número 3, muestra número 4 y así sucesivamente él va ubicando cada una de las muestras en una cuadratura. Se le llama amplitud porque si este es mi punto 0, fijémonos que en mi punto 0, desde acá, desde mi punto 0 hasta acá, yo tengo una amplitud. Pero si yo midiera la distancia de esta muestra, mi amplitud es diferente. Y si yo miro la distancia de esta muestra, mi amplitud es diferente. Por eso le llaman modulación por amplitud de cuadratura, porque lo que hace el modulador QAM es ir tomando cada una de las muestras e irlas ubicando en una amplitud diferente, desfasadas. Por eso en una modulación por amplitud de cuadratura se trabaja tanto la amplitud como también la frecuencia del canal. Ya viendo un canal, como se ve en un canal digital, es como lo observamos a continuación. Así es como se ve un canal, ya propiamente en un medidor de campo, en este caso en un medidor de marca Televes, donde así se vería un canal con una modulación QAM ya en la vida real. Los parámetros que nos aparecen a mano derecha o mano izquierda, perdón, nos muestran básicamente, es un resumen de lo que nos muestra esta gráfica que se llama constelación. La gráfica que se llama constelación básicamente nos puede mostrar a dónde están llegando cada una de las muestras en nuestro modulador QAM. Lo ideal es que las muestras lleguen al centro del cuadrante. Si mi modulación está bien, las muestras van a llegar al centro del cuadrante, lo que me indica que voy a tener una buena calidad en la señal. Este tipo de representación de una señal digital se hace necesaria para nosotros como técnicos saberla interpretar, porque nosotros como técnicos no nos sería sencillo para identificar una pixelación, por ejemplo, irnos moviendo de punto en punto, de splitter en splitter, por ejemplo, irnos moviendo para ir encontrando una pixelación. No nos sería sencillo con el televisor, ir moviendo el televisor y el decodificador y todo esto. Mientras que al poder nosotros como técnicos interpretar este tipo de constelaciones, podemos simplemente irnos devolviendo, pero ya en este caso ir desconectando el cable coaxial e ir conectando nuestro medidor de campo, que son generalmente la mayoría de los medidores son muy prácticos y pequeños, que se hacen adecuados para trabajos en campo para hacer este tipo de pruebas. Es decir, que yo como técnico debo de saber interpretar este tipo de gráficas para poder identificar si mi señal o si mi canal está pixelado o no. Aquí podemos observar que tengo una potencia de 27 decibeles y algunos parámetros más que ya explicaremos en otro video ya propiamente de mediciones de señales digitales. Este es el mismo canal, pero con una modulación QAM de 256. En la anterior diapositiva también tenía una modulación QAM de 256, solo que aquí estaba haciéndole un zoom al cuadrante número 4. Aquí ya es el mismo canal, misma señal, solo que ya es sin zoom. Así es como se ve el canal. Podemos observar cada una de las muestras se ve, o de los símbolos ya se ven centrados en la constelación. Por esa razón nuestra calidad, que es el MER, la tasa de error de modulación, se ve correcta, ya que debe estar generalmente superior a 38 decibeles. Así es la forma, ya cuando yo cojo los canales y los digitalizo, como habíamos mencionado, cada canal ya ocupa un promedio de un ancho de banda de 0.5 MHz. Por esa razón, fijémonos que de 471, en el ejemplo de la diapositiva de 471.5,
hasta 472.5 está más o menos un canal, como lo trato de resaltar acá, es un canal digital. Está también otro canal digital y cada canal está de forma continua, de forma tal que la sumatoria de toda esta energía es lo que hace ya propiamente un canal, todo un canal o una portadora de 6 MHz. Acá podemos identificar que un canal digital es la sumatoria de varias potencias integradas en realidad. Observemos que en la parte inferior se ve que este canal que estamos mirando en el gráfico tiene un ancho de banda aproximado de 7 MHz, de 471.5 a 478.5 tiene un ancho de banda aproximado de 7 MHz, ¿sí? Y así es como se ve de forma gráfica, ya propiamente así ya es como se ve en un medidor de campo o en un medidor de espectros, donde acá podemos observar que estamos midiendo el canal 66, que tiene una potencia de 29 decibeles, y podemos observar que esto que vemos acá es un canal digital, pero recordemos que en solo este canal digital van varios servicios, ¿sí? Es decir, van varios canales, hay varias señales de video digital, de televisión. Aquí vemos un canal digital, aquí vemos otro canal digital y de esa forma aquí estamos viendo aproximadamente 5 canales digitales en nuestro espectro, en el pantallazo del medidor de cabo.